volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, con esas dramáticas e indignantes imágenes que logramos conseguir al final del primer bloque y la causa por la cual se produjo esa matanza de soldados franceses. No quería mezclarla con los precios del mercado porque todo aquel que muere en combate merece respeto, ¿no? Bueno, precio del petróleo, que está bien vinculado a esta crisis, profundamente vinculado. El precio del petróleo venezolano, leve baja, $108.04. El precio del barril OPEP, $111.81. El precio del Brent del Mar del Norte sube a $110.58. El West Texas de Estados Unidos sube levemente a 99.63. En medio de este caos, naturalmente, la onza Troy de oro sigue subiendo y se cotiza a 1.676,10 centavos. El precio del cobre también sube, $8.365 la tonelada. La libra de café, 2,194, y el precio del euro a la baja en medio de esta crisis, 1,29 respecto del dólar. Ahora, ¿cuál es la situación en el Medio Oriente en el ámbito del petróleo? Bueno, la Liga Árabe, reunida en el Cairo, como es su sede natural, estaba tratando de buscar una solución, como ya se aplicó en otros países, en cuanto a los dramáticos acontecimientos de Siria. Y no es este el único tema que le preocupa, pero fundamentalmente Siria es algo suficientemente importante y por lo fluido de la situación y cómo puede afectar para mostrar acontecimientos en pleno desarrollo que tienen que ver con toda el área. Partimos del Cairo, es decir, en el tradicional gran edificio sede de la Liga Árabe, donde estuvieron todos los más importantes representantes de los países involucrados en esta importante organización internacional. De hecho, en esa espectacular sede estaban los cancilleres de la Liga, allí estaban Nabil El Arabi, el secretario general, el canciller de Qatar, cabeza de la rotación ministerial, Ahmad bin Hassim bin Jabir Al Thani, el vicesecretario general, Ahmed Ben Heli, el titular de la Comisión de Monitoreo Árabe en Siria, Mohamed Al-Dabi, durante el encuentro, Saud Al-Faisal, ya con el almanaque encima. Recuerdan que este hombre fue uno muy buscado por los medios de comunicación hace algunos años. ¿Sí? Los crímenes cometidos contra los hermanos de Siria deben parar. Y este país ha decidido retirar a sus monitores debido a los hechos de que el gobierno sirio no ha implementado los necesarios aspectos de la seguridad. La solución árabe a este objetivo y a nuestra agenda debe venir de Siria y se debe evitar el derramamiento de sangre. Mohamed Kamel Amr también estaba allí. La Liga Árabe insta a Assad a transferir su poder y le ofrece una salida más o menos parecida a la que se logró en Yemen, una solución parecida a la que el Consejo de Cooperación del Golfo propuso para Yemen y que ha supuesto la renuncia de facto del presidente yemení Ali Abdallah Saleh. No parece que el presidente de Siria esté dispuesto por el momento a eso. El informe final, suscrito por el organismo panárabe, se recoge también que ese ejecutivo estará dirigido por una persona de consenso y que deberá aplicar la hoja de ruta trazada por los países árabes. Tras examinar los documentos de la misión de observadores árabes en Siria, los ministros han constatado un avance parcial, relativo, en el cumplimiento de algunos de los compromisos. El comunicado conjunto ha resaltado la importancia de formar un gobierno de unidad nacional en el plazo de 2 meses. Y Hassim bin Hassim Al Thani, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar y actual titular de la fase ministerial de la Liga Árabe, leía ese documento y esas conclusiones finales. En el comunicado final ha resaltado la importancia de, como decíamos, de formar un gobierno de unidad nacional en el plano de 2 meses, en el que participen el gobierno y la oposición, y que esté dirigido por personas de consenso, cuya misión será la aplicación del plan árabe, no otro plan, y la preparación de elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. De la misma medida,
se ha pedido al Assad que traspase voluntariamente sus poderes al vicepresidente para que, textualmente, coopere con el gobierno de unidad de forma que éste pueda llevar a cabo su trabajo en el periodo transitorio al que se hace referencia. La Liga Árabe también ha demandado a ese futuro gobierno que en un plazo de 3 meses pueda crear una comisión que redacte una nueva constitución que debería ser aprobada en un referéndum nacional. Finalmente se elaborará una nueva ley electoral en un plazo de 6 meses, tras lo cual se convocará elecciones presidenciales, posteriormente el referéndum constitucional y finalmente elecciones legislativas. Ante esto, la respuesta de la oposición ha sido: el presidente del Consejo Nacional Sirio, la mayor organización opositora siria en el exilio, Burhan Ghaliun, se ha felicitado por el plan de la Liga Árabe para la crisis de Siria y ha asegurado que este es un reconocimiento de la lucha por el cambio democrático. Pero, en todo caso, una decena de muertos y una nueva jornada de violencia en Siria, y allí se han reunido las autoridades de gobierno junto a lo que corresponde a la situación, tratar de salir adelante con un proceso en el que pueda de alguna manera cumplir con los compromisos. Los opositores del Comité de Coordinación Local informaron en un comunicado de la muerte de 4 personas en Homs, en el centro del país, 3 en Idlib, en el noroeste, una en Bukamal, al este, otra en Hakasa, al este, y una última en Dera, al sur. Qadri Jamil, miembro del Comité Constitucional en Damasco, así como Osman al-Zubi, miembro del Comité Constitucional, dieron declaraciones. Omar al-Zubi dijo: Siria está tratando de ser políticamente diversa, un sistema más democrático, con libertades generales y humanas, derechos humanos en la Constitución y garantizados por esta. Una Constitución donde haya un poder judicial y una corte que garantice el cumplimiento de estos principios mediante elecciones presidenciales y parlamentarias que estén garantizadas por este proyecto. Sin embargo, Siria ha rechazado el llamado de la Liga Árabe para que el presidente al-Assad dimita. Rechazó la petición de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe y en ese sentido hablan de una conspiración contra Siria. Siria rechaza la decisión del Consejo Ministerial de la Liga Árabe y las considera una violación de su soberanía nacional y una interferencia flagrante en sus asuntos internos. Así lo dijo la agencia estatal SANA, citando fuente oficial. En Deraa, como en tantas otras ciudades, los daños son evidentes a consecuencia de los problemas internos. Y allí, incluso en la entrada de la gran mezquita, en todas partes se notan reforzamientos de puestos militares, controles de tránsito más que reforzados, y la entrada de la gran mezquita indica el nivel de violencia en este minarete. Estos son ya 10 meses de protestas contra el mandato de Hafez el-Assad y una creciente rebelión armada. Las Naciones Unidas dicen que 5.000 personas han muerto debido a la represión. Las autoridades dicen que están combatiendo contra terroristas y que malinterpretan desde el exterior lo que allí pasa. Terroristas armados con respaldo internacional que han dado muerte a 2.000 soldados y policías. Siria condena la decisión que es parte de la conspiración contra Siria, dijo la fuente oficial, diciendo que en vez de cortar el flujo de dinero de armas a los grupos terroristas en Siria, los ministros emitían declaraciones incendiarias. La fuente criticó a la Liga Árabe por ignorar las reformas que Assad ha prometido, incluyendo un referéndum sobre una nueva constitución, de la que dijo carecen muchos estados árabes que ahora lideran la campaña hostil contra Siria. Siria rechazó entonces hoy la petición de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe para que el presidente Bashar el-Assad ceda el poder y se forme un nuevo gobierno de unidad nacional, diciendo que el plan era parte
de una conspiración internacional contra el país. Y textualmente dijeron: Siria rechaza las decisiones del Consejo Ministerial de la Liga Árabe. Lo considera una violación de la soberanía nacional y una interferencia flagrante en sus asuntos internos. Esto significa que las autoridades ahora tratan de tomar el control, demostrar que hay una forma de conducción y hacer frente a lo que consideran, este es el minarete de la gran mezquita en Deraa, lo que consideran una actuación de terroristas apoyados con armas y dinero desde el exterior, y desde luego no están dispuestos a ceder ni un palmo, y mucho menos a lo que reclama la Liga Árabe desde el exterior, en la reunión en su sede habitual, que como ustedes saben es la capital egipcia. Assad ya va camino del 11º mes de protesta contra su mandato y la creciente rebelión armada. Mientras tanto, en Bruselas, Evangelos Venizelos, el ministro de Finanzas de Grecia, se reúne con sus pares, y Olli Rehn, comisionado europeo para asuntos europeos. Evangelos Venizelos dice: tenemos una cooperación constructiva con el sector privado y estamos listos para finalizar los procedimientos en tiempo. Muchas gracias. Bueno, eso se llama, vamos a aplicar el paquetazo neoliberal, ¿no? Olli Rehn, de la Comisión de Asuntos Económicos Europeos, luego el ministro de Finanzas de Chipre, Kikis Kazamias, y François Baron, también el representante de Francia, Wolfgang Schäuble. Todos han hecho alguna declaración. Stability mechanism, as well as putting final touches to the treaty on fiscal stability. Wolfgang Schäuble dice: Grecia tiene que cumplir con sus compromisos en la reducción de su déficit y en las reformas estructurales, de manera que haya un crecimiento registrado con éxito y perseverante. Pero Schäuble, como ustedes saben, habla duro y directo, va al hueso, no tiene, al parecer, voluntad de asumir compromisos políticos, dice las cosas sin anestesia, ¿no? Pero François Baron lo dijo de una manera un poco más diplomática, ¿no? Y señaló que, bueno, hay que buscar una manera de salida para que no se afecten todas las naciones de Europa, pero Alemania y Francia presionan por un rápido acuerdo en Grecia. La poursuite du soutien européen à la Grèce présuppose évidemment une détermination sans faille, appuyée sur des avancées tangibles des autorités grecques à réformer. No improvisó, leyó, exigió muestras de la determinación de Grecia de entrar por el aro, ¿no? El pueblo griego no está precisamente dispuesto a que le apliquen las encantadoras medidas del paquetazo neoliberal. El Consejo Económico y Financiero Franco-Alemán, reunido en Bercy, tal día como hoy, llevó la voz cantante, después de François Baron, Wolfgang Schäuble. Mirando al mecanismo de estabilidad europea, en el cual estamos de acuerdo y queremos implementar, continuaremos nuestros esfuerzos para restaurar la confianza en los mercados, y nuestros esfuerzos tienen que tener el proceso de la toma de decisiones estructurado de una manera más estable y más completa para el entendimiento de los mercados. Grecia debe cumplir con sus compromisos, ambos, en el área de la reducción de su déficit y de su deuda, y al mismo tiempo hacer las reformas estructurales para crear crecimiento. Grecia debe cumplir con esto, y las dificultades para Grecia serán más significativas si hay demoras en la aplicación de este acuerdo que repetidamente hemos señalado en los últimos 2 años. Bueno, la Unión Europea, como ven, aparece en términos diabólicos ante la opinión pública, y ahora es Croacia. Disturbios en Croacia en la víspera del referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. En Zagreb ha habido disturbios entre policías y manifestantes. Uno de estos últimos ha intentado bajar la bandera de la Comunidad Europea de una plaza de la capital. Las fuerzas de seguridad han detenido a 5 personas. Las últimas encuestas dan un 60% de aprobación a la consulta popular sobre la adhesión a la Unión Europea, a la que están llamando 4,5 millones de electores. De esta forma, el país se convertiría en el miembro número 28 de la Unión Europea e ingresaría en julio de 2013. Pero hay otros que dicen que no quieren esa medicina, y las consecuencias son estas.
Lo cierto es que la actual situación económica ha hecho dar un paso atrás a muchos. Y no todos creen que como está Europa valga la pena entrar ahora. Las opiniones en contra temen que el país tenga que hacer frente a la crisis del euro y que pueda perder además parte de su soberanía. Para el gobierno la victoria sería el fruto de 6 años de conversaciones para convertir a Croacia en la segunda república balcánica en acceder a la Unión, luego de Eslovenia, que llegó en el 2004. La gente dice, ¿para qué diablos vamos a entrar a una Unión Europea que se cae a pedazos? Detenidos en las protestas, algunos dicen yo votaré que sí, estoy informado y quiero ingresar a la Unión Europea, y otro dice yo votaré por el no, porque ellos no han hecho nada para explicarle bien al pueblo llano qué consecuencias va a tener realmente nuestro ingreso a la Unión Europea. En mi opinión eso significa nada bueno. La Unión Europea no es más que un sello. Para nosotros lo más importante es que el pueblo mejore sus condiciones de vida. Y esto podría ser interesante hace algunos años, pero en la actualidad no sabemos a dónde nos lleva. Más o menos en estos términos se han expresado los que declararon ante las agencias internacionales en esta manifestación. Croacia tendría el dudoso privilegio de ser el número 28. La ministra de Relaciones Exteriores, Vesna Pusic, dice, de acuerdo a los indicadores de la opinión pública, la mayoría de los ciudadanos están por una Croacia europea. Y esto es importante porque hará posible que mucha gente mejore sus condiciones. Veremos los resultados del referéndum. A otros le preguntan, ¿está usted realmente de acuerdo y suficientemente informado para ser miembro de la Unión Europea? Sí, y lo apoyo, dice. En cambio otro dice no, yo votaría por el no, porque no se le ha explicado al pueblo común qué hay detrás del ingreso a la Unión Europea. En mi opinión, esto no es nada bueno y esta es mi actitud. Da se bolest ne događa nekom drugom. Svi imamo mame, sestre, bake, kćeri i treba znati da... Mientras esto ocurre en Croacia, en Londres las cosas van de mal en peor y los ocupantes siguen siendo noticia. Ocupar en todas partes, decía ese banner. Un vocero de los ocupantes, Brian Phillips, dice, estamos ocupando este edificio en demanda de que la corporación de la City de Londres publique su secreto estado de caja y balance, porque creemos que hay muchos políticos haciendo lobby y no nos están diciendo la verdad de cómo está el país en sí mismo y cómo en relación con el exterior. Los indignados invaden nuevamente edificio financiero de la City y invadieron la llamada Casa Romana, el edificio de oficinas cooperativas y corporativas del área Barbican, dentro del ayuntamiento de la ciudad, nada menos, en protesta por la avaricia del sector financiero inglés. Los manifestantes se apoderaron del inmueble de 9 pisos para convertirlo en un organismo público más transparente, como cada organismo público debería ser en el país. La corporación, entidad encargada de la City, ha acabado con nuestra democracia a través del poder de sus grupos de presión, sus lobbies, y deben someterse al escrutinio público, demandó el vocero de los indignados, Brian Phillips, al agregar que si los poderosos publican sus cuentas en efectivos y dicen realmente qué tienen en sus bolsillos, abandonaremos el edificio. En Auckland, Nueva Zelanda, la televisión mostraba acampantes y ocupantes, y estos decían, el plan es para que se muestre las desigualdades de la sociedad. Mientras que en Davos había ocupantes haciendo iglús y manifestaciones en medio del frío, porque como ustedes saben, cada año en Davos se reúnen los dueños de la economía mundial y la fragilidad financiera se manifiesta en estos iglúes
de los que protestan en torno a la gran conferencia de los todopoderosos. Un campamento de protesta con iglúes en medio de hoteles de $500 la noche y cintas de seguridad en el centro turístico suizo de Davos son la advertencia de cómo la protesta mundial llega aún a esos lugares. Ed Sutton dijo: estamos juntos aquí este año para decirles a los que toman decisiones con enormes consecuencias para el mundo entero que no creemos necesario este tipo de consultas y que a quienes deben consultar es a la vasta mayoría de los habitantes de este planeta. Hay 7 millones de habitantes en este planeta que no tienen ninguna manera de decir una media palabra sobre lo que aquí se está decidiendo. Queremos encontrar personificados a los que manejan el mercado del capitalismo y lo que ellos llaman democracia, y queremos que nos escuchen. No confiamos en nada de esto, ni los que toman las decisiones en esta ciudad. Otro dijo: sí, queremos hacer de esto una especie de Disneylandia. Es una linda medida de llamar la atención, y también queremos que estos miles de policías y miles de soldados que los están protegiendo no la tengan fácil. No la van a poner difícil, pero lo vamos a intentar. La gente importante en Davos, usualmente resguardada por muchas medidas de defensa, pero los críticos dicen que esos millonarios no van a resolver los problemas de ningún país. Este año la ola global es así. Y eso es San Francisco. Los indignados bloquean bancos en San Francisco. O al menos una docena, fueron arrestados el viernes durante una protesta anti-Wall Street en el centro de San Francisco, principalmente para bloquear la entrada a la zona corporativa de un banco. A los policías les decían: ustedes están protegiendo la codicia corporativa. Los grandes señores de Wall Street son los verdaderos vampiros. Las élites del poder engañaron a nuestro país. Dijeron: hoy se sigue demostrando que las personas en San Francisco y en todo el país están hartas de las acciones del 1% de la población y del papel que juegan en nuestras vidas. En Managua, Nicaragua, Argentina agradece a Nicaragua por su respaldo en el caso de las Islas Malvinas. Rosario Murillo, la primera dama, recibió al canciller. Argentina al diálogo para la resolución pacífica, y que ha dicho que no reconoce la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, sino más bien que cree que es un tema que debe resolverse en forma pacífica. Creo que esa es una noticia que viene de Estados Unidos y que va a ser recién beneplácito por todo el pueblo latinoamericano, porque es un reconocimiento a una lucha que no solo es de la Argentina, sino que es de todos los pueblos libres de América Latina. Gracias. Así lo decía el canciller Timmermans y la primera dama, y también el presidente hablaban. Esta actitud, esta posición que la ha venido continuamente pregonando Gran Bretaña, esto lógicamente nos alegra a los latinoamericanos, a los caribeños, a los centroamericanos, a los nicaragüenses, y viene a fortalecer la lucha del pueblo argentino por sus derechos legítimos sobre la soberanía de las Malvinas. Por supuesto, toda la patria grande latinoamericana y caribeña, salvo lamentables excepciones, están a favor de que indudablemente las Malvinas son argentinas. Así que vaya también nuestra solidaridad en ese sentido, que la expresamos aún antes de que empezara el conflicto, cuando transmitíamos las negociaciones que dijimos que no iban a funcionar, allá en las transmisiones que hacíamos cada noche desde Naciones Unidas, y luego naturalmente, bueno,
Vamos a ver esto. Esta es la distancia de las Malvinas a la costa argentina. Están incluso en la plataforma continental. Y cuando era la patria grande, incluso de la capitanía de Montevideo se pagaban sueldos y se enviaba hasta tierra en grandes pipas de vino vacías, porque ahí lo que hay es pit más que cosa cultivable, ¿no? Pero tiene un valor estratégico. Ahora, esta es la distancia. Esto, vean la distancia a el Reino Unido. Es una burla a la lógica, ¿no? Y una burla a los tiempos. Es absolutamente inconcebible. Por lo demás, el Reino Unido se niega a cumplir con las resoluciones que a nivel mundial tomaron las Naciones Unidas, en el sentido de que debe sentarse a negociar. Por lo demás, queremos solidarizarnos una vez más con los ex empleados de nuestra muy querida DIASA, por la demostración de que hubo complicidad entre malos españoles y peores americanos, como decía algún patriarca de la Guerra de la Independencia, para crear una quiebra fraudulenta de Viasa, nuestra querida compañía que llevó por los hilos de todo el mundo con gran calidad el tricolor venezolano. Nuestra solidaridad para todos aquellos que todavía siguen esperando justicia, y nuestro profundo desprecio, como siempre lo hemos expresado aquí, por aquellos que permitieron esa canallada, porque para eso se necesita dos tipos de canalla: el que lo quiere hacer y el que lo permite. Solo muy poquitos y privilegiados lograron cobrar lo que les correspondía. Otros se han muerto sin cobrar, otros se han suicidado, otros se han alcoholizado. Dedicarle la vida a una compañía que era orgullo mundial y bandera del país significó la vida y la profesión para toda la vida para muchos. Siguen esperando justicia. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, Dios mediante, para contarles los acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo y la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hasta entonces, a nombre del equipo Dossier, reiterándoles el deseo de muy feliz año nuevo en este primer programa, a nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. على عمل خطة أو عمل مبادرة عربية. El informe final, suscrito por el organismo panárabe, se recoge también que ese ejecutivo estará dirigido por una persona de consenso y que deberá aplicar la hoja de ruta trazada por los países árabes. Tras examinar los documentos de la misión de observadores árabes en Siria, los ministros han constatado un avance parcial, relativo, en el cumplimiento de algunos de los compromisos. El comunicado conjunto ha resaltado la importancia de formar un gobierno de unidad nacional en el plazo de 2 meses. Y Hassan bin Hassan Al-Thani, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar y actual titular de la fase ministerial de la Liga Árabe, el área. Partimos de El Cairo, es decir, en el tradicional gran edificio sede de la Liga Árabe, donde estuvieron todos los más importantes representantes de los países involucrados en esta importante organización internacional. De hecho, en esa espectacular sede estaban los cancilleres de la Liga, allí estaban Nabil El Arabi, el secretario general, el canciller de Qatar, cabeza de la rotación ministerial, Ahmad bin Hassan bin Jabir Al-Thani, el vicesecretario general Ahmed Ben Heli, el titular de la Comisión de Monitoreo Árabe en Siria, Mohamed Al-Dabi, durante el encuentro, Saud Al-Faisal,
ya con el almanaque encima. Recuerdan que este hombre fue uno muy buscado. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, con esas dramáticas e indignantes imágenes que logramos conseguir al final del primer bloque y la causa por la cual se produjo esa matanza de soldados franceses. No quería mezclarla con los precios del mercado porque todo aquel que muere en combate merece respeto, ¿no? Bueno, precio del petróleo, que está bien vinculado a esta crisis, profundamente vinculado. El precio del petróleo venezolano, leve baja, $108.04. El precio del barril OPEP, $111.81. El precio del Brent del Mar del Norte sube a $110.58. El West Texas de Estados Unidos sube levemente a 99.63. En medio de este caos, naturalmente, la onza Troy de oro sigue subiendo y se cotiza a 1.676,10 centavos. El precio del cobre también sube, $8.365 la tonelada. La libra de café, 2,194, y el precio del euro a la baja en medio de esta crisis, 1,29 respecto del dólar. Ahora, ¿cuál es la situación en el Medio Oriente en el ámbito del petróleo? Bueno, la Liga Árabe, reunida en el Cairo, como es su sede natural, estaba tratando de buscar una solución, como ya se aplicó en otros países, en cuanto a los dramáticos acontecimientos de Siria. Y no es este el único tema que le preocupa, pero fundamentalmente Siria es algo suficientemente importante y por lo fluido de la situación y cómo puede afectar para mostrar acontecimientos en pleno desarrollo que tienen que ver con toda ello. Por los medios de comunicación hace algunos años, sí. Los crímenes cometidos contra los hermanos de Siria deben parar. Y ese país ha decidido retirar a sus monitores debido a los hechos de que el gobierno sirio no ha implementado los necesarios aspectos de la seguridad. La solución árabe a este objetivo y a nuestra agenda debe venir de Siria y se debe evitar el derramamiento de sangre. Mohamed Kamel Amr también estaba allí. La Liga Árabe insta a Assad a transferir su poder y le ofrece una salida más o menos parecida a la que se logró en Yemen. Una solución parecida a la que el Consejo de Cooperación del Golfo propuso para Yemen y que ha supuesto la renuncia de facto del presidente yemení Ali Abdallah Saleh. No parece que el presidente de Siria esté dispuesto por el momento a eso.